hemos visto cómo funcionan las clases ObjectOutputString y ObjectInputString. Pero hay una cosa que tenemos que saber cuando trabajamos con este tipo de clases, y son las cabeceras que mete en los ficheros binarios. Tenemos que tener una cosa en cuenta. Nosotros, cuando estamos guardando algo con ObjectOutputString, él está metiendo una cabecera que nosotros no tenemos ni idea de cómo lo hace. Eso es lo que necesita el ObjectInputString para leer. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo hace cada vez que nosotros abrimos el fichero y escribimos. Aunque nosotros le pongamos lo del fileOutputString, se lo pongamos a true, esa cabecera va a seguir añadiéndose. Y lo que va a pasar es que no va a leer a partir de la segunda cabecera. Es decir, este fichero debería tener solo una cabecera y una vez que ya se ha escrito esa cabecera ya no deberíamos escribir más. Vamos a ver un ejemplo para que veáis la problemática. Claro, esto es algo muy habitual que hemos hecho, que es sencillo de ver, pero ¿qué pasa? Si yo quiero añadir más objetos, porque es normal de, por ejemplo, cierro el objeto, lo hago en un método y luego quiero volver a escribir. Claro, esto lo vamos a simular así, como haciéndolo después. Entonces este vamos a leerlo después. Esto lo hacemos así, normal. Esto lo quitamos. Y aquí, que tenemos aquí también el ObjectInputString, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner aquí 4, 5, 6. 5, 6. 4, 5, 6. 5 y 6. Bien, la cosa está en que nosotros, esto se va a guardar bien, esto se va a escribir, pero va a crear esa cabecera que digo y va a leer solo los 3 primeros. Y cuando intente leer esto, nos va a dar un error. Falta una cosa, que es esto. Ahora vamos a verlo, el ejemplo, fijaros. Si yo esto lo ejecuto, fijaros que los 3 primeros me lo está haciendo bien, porque se ha creado con esa cabecera que os he dicho. Pero es que luego, fijaros que me dice string corrupted excepted. Otro también muy habitual suele ser uno que se llama invalid header. ¿Vale? También es algo habitual. Pero básicamente es el mismo problema. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Tenemos que crearnos una clase, vamos a creárnosla, que yo la voy a llamar myObjectOutputString. Es una clase propia y lo que vamos a hacer con esta clase es heredarla de ObjectOutputString. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es crearnos un constructor y podemos coger los dos, pero el que nos interesa a nosotros es este. ¿Vale? Que tenemos que hacer que nos viene un OutputString, que es la clase padre del fileOutputString, dataOutputString, de todas estas clases. Entonces, con esto le estamos pasando pues lo que necesita. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. Es sobreescribir el método write string header. Aquí no vamos a hacer nada. Vale, si esto lo tenéis bien, os debería salir esto así, básicamente. Esto también se lo podéis poner, aunque bueno, en principio no haría falta. Pero bueno, si se lo queréis poner, porque es como está originalmente en el método, pero bueno, no haría falta porque no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en la parte del OutputString? Lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a añadir, pues vamos a utilizar esta clase de myObjectOutputString. Eso es importante. También, como le vamos a pasar el fileOutputString, que sería ese OutputString que hemos visto, y es muy importante hacerle lo del append, porque si no, no nos va a funcionar. Bien, pues con esto, en principio vamos a cambiarle esto, que bueno, esto no es importante, pero es para diferenciarlo. ¿Vale? Para que veáis que es diferente. Y vamos a probarlo. De esta forma, fijaros que ahora sí lo ha hecho.
¿Qué es lo que ha hecho? Ha creado una cabecera con el original, con el Object Output String, y con el nuevo lo que ha hecho es no escribir cabecera y entonces lo ha añadido. Entonces, esto es importante. Tenéis que, siempre que utilicéis esta clase, cuando el fichero no exista o esté vacío, tenéis que utilizar el original para crear esa cabecera. Y una vez ya tengáis esa cabecera, es decir, que ya exista ese fichero y contenga datos, tenéis que utilizar esta clase. Eso sí, si lo metéis todo de golpe, puede funcionar, no hay ningún problema. Otra cosa que también se puede hacer, que yo lo he visto alguna vez, es que podéis simplemente pues meter, por ejemplo, un array list o por ejemplo, podéis meter también un array, por ejemplo, y digamos irlo conteniendo y tener siempre uno. Eso es otra opción también, pero claro, implica pues más trabajo, ¿no? De tengo que leerlo, tengo que meterlo, lo guardarlo otra vez, hay que tener cuidado para que no se añada otro nuevo, hay que modificarlo, etcétera, ¿vale? Entonces se puede hacer, pero son opciones diferentes. Entonces con esto, ya digo, con esto podemos meter todos los objetos que queramos y no vamos a tener problemas con esas cabeceras.